You are now unmuted. Niños y niñas, buenos días. Buenos días, profe. Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo amanecieron? ¿Bien, bien? Los de que no tienen micrófono, buenos días. Buenos días, Brainer. Buenos días, Dayana. Leonardo, buenos días. Bueno, chicos, vamos a continuar con lo de los proyectos en bases de datos. Vamos a trabajar única y exclusivamente con la base de datos que ustedes tienen de sus proyectos. Y en programación web vamos a trabajar todo lo que es ya la programación como tal. Lo que vamos a hacer hoy, voy a mirar los modelos relacionales que ustedes hicieron de su base de datos. Y voy a empezar a crear una base de datos, pues con el, primero que nada con la tablita del usuario y la contraseña del login. Y vamos a utilizar perfiles. Que los perfiles pues son, por ejemplo, perfil administrador, perfil vendedor, no sé, perfil de secretaria si llega a ver. Bueno, ya sí, vamos a manejar esa clase de perfiles, ¿sí? Entonces mientras yo voy llamando lista, bueno, creo que son poquitos, han ingresado solo 12. Vayan alistando sus diagramas relacionales, los que ya tengan hechos, para poderlos mirar, pues a ver si hay que hacerles alguna corrección. Y, y pues vamos a empezar a trabajar, ¿listo? Entonces voy a empezar a llamar lista. Juan Sebastián Avilán. Juan Sebastián Avilán está. Marieta Mata, no. Henry Alejandro Bejarano. Tampoco está Henry. Es que están, hay muy poquitos. ¿Qué será lo que pasa con sus otros compañeros? ¿Tienen ustedes ahí en su barrio algún problema de conectividad, de luz, alguna vaina? No, profe, pues yo no. Porque no han ingresado. Muy poquitos hasta ahora. Bueno, sigamos a ver. Jonathan Camilo Beltrán. Jonathan Camilo Beltrán. Brandon Daniel Burbano. Presente. Se te escucha lejos, Brandon. Laura Valentina Cañón. Johan David Delgado.
Johan David Delgado, tampoco. Es que hay muy poquitos. Para llenar de falla a todos. Laura Valentina Garzón. Leonardo Garzón. Leonardo Garzón Higuera. Sí está. María Camila Giraldo. María Camila Giraldo tampoco está. No, es más fácil mirar los que sí están, ¿sí o no? María Fernanda Gómez. Presente. Luis Felipe Gómez. David Yesid. No está tampoco. Ah, bueno, les por guías. Karen Nicole Hernández. Presente. Brainer Ricardo Hernández. Luis Daniel Lesmes. Mateo Liévano. Dubán Andrés López. Nicole Vanessa Maecha. Nicole Vanessa Maecha. Juan Esteban Manrique. Juan Esteban Manrique. Camilo Andrés Martínez. Camilo Andrés Martínez. Evelyn Alexandra Martínez. Wendy Ginette Mercado. Jennifer Montañez. Jennifer Montañez. Paula Valentina Mora. Paula Valentina Mora. Michelle Da Carly Morales. Michelle Da Carly Morales. Dayana Juliet Mutis. Laura Fernanda Naranjo. Laura Fernanda Naranjo. Alison, ya está por guías. Carol, no, es del otro que. Tabata Alejandro Espina. Tabata Alejandro Espina. Tabata, ¿me oyes? Te veo en el lista de usuarios. Paola Andrea Espina. Paola Andrea Espina. Daniel Fernando Otero. Brandon Yorihan Páez. María Camila Poveda. Presente, profe. Alguien que haya ingresado hace poquito, que le haya puesto la falla. Yo, profe Camilo Beltrán. Beltrán Jonathan Camilo. Correcto, profesor, señor. ¿Quién más acabó de ingresar? ¿Nadie más? Tabata. Tabata es que Ospina, ¿cierto?
No, tú sí estás. ¿Nadie más? Bueno, entonces dejemos así. Em, bueno, los que tengan ya el diagrama relacional de su base de datos del proyecto, digan yo y la miramos de una vez y empezamos a trabajar con esa base de datos. ¿Ninguno? Bueno, yo empiezo a crear una inventada por mí y tendrían que acomodarla a lo que ustedes van a hacer para su proyecto. ¿Alguien tiene ya el modelo relacional hecho? Así sea en una fotico, no importa. Tómele una fotico y me la envía por el WhatsApp y la miramos de una vez. Si la tiene hecha en papel. ¿Tampoco? Bueno, entonces venga, comenzamos con una que yo voy a crear. Voy a hacer lo siguiente, venga, se los dibujo acá. Voy a crearme una tablita. Que esa tablita se va a llamar, llamémosla usuarios. Usuarios. Listo. Así se va a llamar mi tablita. Usuarios. Y esa tablita se va a componer. Pero necesito dos tablas. Necesito otra tabla. Esta tablita se va a llamar, no sé, empleados, llamémosla, empleados. La tabla empleados, bueno, que la dibujé mal, hagámosla así bien. Listo. Empleados y usuarios. Entonces voy a tener para empleados voy a tener los siguientes datos. Documento, que se va a hacer mi llave primaria para los empleados. Ay. Voy a tener nombres, voy a tener apellidos, voy a tener ¿qué? Dirección, o pongámosle teléfono más bien. Teléfono, omitimos la dirección y ya, dejemos así. Voy a tener esos datos para mi tabla empleados. Recuerden que la idea es que ustedes vayan acomodando esto a su base de datos, a la que van a hacer para su proyecto. Vuelvo y le repito, si alguno tiene un diagrama relacional listo, empiezo con esa base de datos a hacerla. Bueno, acá en usuarios voy a tener la identificación del usuario. O sea, por ejemplo, un número, o número de usuario más bien, número usuario. Usuario, ese va a ser mi primary key. Necesito la llave foránea para saber cuál empleado es el que está ingresando. Entonces, documento, y esa sería una llave foránea. El nombre de usuario, nombre user, pongámosle así. Y la contraseña, pongámosle password. Password usuario. ¿Sí? Voy a tener número de usuario, que sería usuario 1, usuario 2, 3, 4, 5, etcétera, etcétera. El documento, que es el que viene de la tabla empleados. El nombre de usuario y el password del usuario. ¿Sí? Voy a tener, y necesito también ponerle perfil. ¿Para qué perfil? Pues para que la misma tablita
me diga si ese va a ser un administrador, un vendedor, secretaria si necesito, no sé qué otros perfiles necesiten ustedes ahí en sus bases. Pero, o sea, en ese cuadrito voy a tener una, una identificación de perfil. ¿Listo? Para saber quién es quién. Esa sería más o menos mi base de datos como la voy a crear por el momento. Miren que está unida esta con este dato. ¿Listo? Bueno, inclusive podría crearme una tercera tablita. Pues solamente va a ser una tabla informativa porque no se va a llenar con muchas cosas. Para conocer esos perfiles, cómo los voy a manejar. O sea, esta tablita que voy a crear, o esta tercera tablita, es solamente una tablita, como les digo, informativa. No va a tener mucha relevancia dentro de nuestra base de datos. ¿Y informativa de qué? Que me va a decir qué son esos perfiles, quiénes son esos perfiles. Entonces yo voy a crearla una tablita que se va a llamar perfiles. Inclusive la voy a poner así. Identificación del perfil y la descripción del perfil. O sea, identificación, perfil 1, perfil 2, perfil 3, perfil 4, perfil 5 y así sucesivamente. Descripción, 1, administrador, 2, vendedor, 3, conductor, 4, celador, 5 y así sucesivamente. Entonces aquí le voy a hacer una modificación. Le voy a modificar esta parte, le voy a quitar este perfil. Y más bien lo enlazo con la llave foránea de la tablita perfiles. De esta manera. ID perfil y esa sería una llave foránea. Y lo que yo tengo acá por el momento es esta tabla unida con esta otra por este campo. Explicación. Por ejemplo, en empleado voy a tener documento 123, nombre Pepito, apellido Pérez, teléfono 456. En los usuarios, número de usuario 1, documento el de Pepito 123. Nombre de usuario, pues el nombre de usuario que haya puesto Pepito ahí. El password, la contraseña que le haya puesto. Y en ID perfil iría alguno de estos números, o 1, o 2, o 3, o 4, dependiendo del perfil que él tenga. Recuerden que voy a poner así: 1 para administrador, 2 para vendedor, 3 para secretaria, 4 no sé, conductor, 5 hasta cliente puedo meterlo ahí. Perfil 4, 5 cliente. Y pues entonces voy quitándole, o sea, voy administrando mis perfiles dependiendo de lo que yo quiera hacer. Hasta ahí, hasta este momento. ¿Tienen alguna duda con este pedacito que acabé de hacer? ¿Algo que no hayan entendido para poder entrar a la programación? No, señor profe, todo claro. Bueno, voy a coger la herramienta recortes y voy a sacar una captura de pantalla de este diagramita chiquito que acabé de hacer para tenerlo aquí a la mano. Listo. Bueno, ahora sí voy a entrar a la programación de estas tres tablitas. ¿Sí? Para, por ejemplo, nosotros tener ese control de perfiles dentro de nuestro ¿qué?
dentro de nuestro aplicativo. Entonces vamos a hacerla. Ahí para arriba pues siguen las otras tablas que ustedes tengan. No sé si alguien ya empezó a hacer estas tablas y por ejemplo se le creó otra tabla. Por el momento yo solo tengo esas tres: empleado, usuario y perfiles. No sé si alguien ya intentó hacer esta parte y le creó una tabla más o alguna cosa así, ¿no? ¿Alguno? Bueno, listo, vamos a mirar. Voy entonces a compartirles acá. Localhost. Ay, no, esto no es localhost, ahora sí. Les voy a compartir entonces la ventanita y vamos a empezar a programar esas tres tablitas para que ustedes más o menos sepan qué es lo que se va a llegar a guardar en cada una de esas tablitas. Bueno, me compartió el listado. Ya que me compartió el listado, alguien que yo no haya llamado y que le haya puesto falla. Niños. ¿No? ¿Todos están? Listo. Entonces comencemos. Voy a crearme. Venga, ampliamos esto un poquito. Yo, profe. Tú, Paola No Andreos. sirve el micrófono. Yo. Paola Andreos. Señora. Espina, aquí está. No. Paola Andrea Ospina. ¿Alguien más que haya acabado de ingresar? Sí, señor. ¿Alguien más? ¿No? Listo. Voy a crear una base de datos y esa base de datos la voy a llamar la voy a llamar proyecto. Entonces create database proyecto. Listo. Mandémosla a correr. Uy, espere, yo le amplío la fuente para que se vea bien eso. Control más, ocultemos aquí esto. Listo. Ya estoy dentro de mi base de datos proyecto. Miren que yo acá ya la tengo seleccionada en la parte de arriba. ¿Sí? Ahí donde yo tengo la marquilla, ya la tengo, yo estoy dentro. Voy a empezar a crear mis tablas. Acuérdense que yo tengo que primero crear las tablas. O sea, por ejemplo, usuarios, que es una tablita que tiene, que es donde están llegando. Esperen, voy a cambiar aquí de la forma de compartir esto. Voy a compartir pantalla completa para que ustedes vean pantalla completa. Para que ustedes vayan viendo lo mismo que yo voy a ir abriendo. ¿Listo? Bueno. Aquí tengo la captura de pantalla del diagramita, el medio diagrama que acabamos de hacer. Recuerden que siempre tenemos que tener un orden para crear nuestras tablas. No vamos a crear primero la tabla usuarios. ¿Por qué? Porque a la tabla usuarios le están llegando dos llaves foráneas. Venga, yo cambio acá lápiz negro. Que tenemos esta llave foránea de documento y esta llave foránea de perfil. Como yo tengo esas dos llaves foráneas, no puedo crear esa tabla primero. Tengo que crear o esta, la de empleados, o esta, la de perfiles. Cualquiera de esas dos primero. Entonces vamos a crear perfil, que son solamente dos campos. Create table perfil. Perfiles. Bueno, todo esto es recorderis, ¿no? Que vamos a tener el ID del perfil. Como yo les dije, pues va a guardarme el campo de perfil, me va a guardar un número, 1, 2, 3, 4, 5, etcétera, etcétera. Entonces va a ser un entero, que va a ser not null porque es nuestra llave primaria, primary key.
Y el otro campo es la descripción del perfil. Del perfil. Que ahí es donde yo voy a guardar ¿qué? Pues si es administrador, si es vendedor, si es secretaria, bueno, todas esas cosas. Eso va a ser un varchar. Y digámosle que ese varchar va a tener por ahí 20 caracteres. Más no creo. Y ya con eso nosotros tenemos configurada, programada, perdón, esta tablita, la de perfiles. Ahora creo esta otra, la de empleados. La de usuarios todavía no. Create table empleados. Igual ustedes pueden llamar a sus tablas con los nombres que ustedes quieran. No hay ningún problema. Documento. Escribí mal, documento. Que ese va a ser... Bueno, recuerden que los números de documento en este momento ya van como en 10 dígitos, 12 dígitos. Alguien que escriba un número de documento ahí en el chat. De 10. De 10, o sea, ya toca utilizar un double. ¿Sí se acuerdan de eso, no? Que el entero está hasta cuántas casillitas, el double es de tantas y así sucesivamente. ¿Se acuerdan, no? Not null primary key. ¿Qué más es lo que va ahí? Empleado, nombre, apellido y teléfono. Nombre que va a ser un varchar. Pongámosle de 50. Apellidos. Bueno, vamos a hacerle un arreglo. O no, dejémoslo así. Cuando ustedes pongan... Bueno, claro que no hay necesidad. Bueno, si por alguna razón ustedes necesitan hacer búsquedas en su base de datos por apellido, por ejemplo, que necesitan buscar algún empleado, no sé por qué razón, por el apellido, separen apellido 1 y aparte apellido 2. Si por alguna razón su base de datos necesita esa búsqueda, separen los apellidos. ¿Listo? Si no lo necesitan, o mejor hagámoslo así, separemos los dos. Pongámosle aquí 50 también. Y a este también pongámosle 50. Entonces acá pues nosotros hicimos un cambio y le agregamos, sería apellido 1 y colocamos el otro que sería apellido 2. Igual si quieren, bueno, por nombres casi uno nunca hace búsquedas, porque como, bueno, ahí dice apellido 2. Es muy difícil escribir con el mouse. Listo. Cuando uno hace búsquedas en una base de datos casi siempre lo hace o por el documento de identificación o por los apellidos. Por el nombre casi nunca, porque le pueden salir muchos resultados, ¿sí? Entonces de una vez hagámoslo así, apellido 2 y teléfono. Pues el teléfono no sé para qué lo coloqué, pero pongámoslo. Teléfono, que eso va a ser un double. Y listo. Ahora sí, ya teniendo estas dos tablas, porque ya tenemos las dos llaves primarias, ahora sí podemos crear nuestra tabla de usuarios. Usuarios. Listo. Pregunta para ustedes. ¿Quieren utilizar esta tabla de usuarios con los datos encriptados o los datos sin encriptar? ¿Qué es esa vaina de encriptar los datos? Es cuando yo voy a guardar, o sea, si yo no encripto los datos, yo veo la contraseña tal cual la escribe el usuario.
Si el usuario tiene 1, 2, 3, Pepito, 4, 5, 6, entonces así la voy a ver. Encriptado es que lo que va a escribir el usuario, 1, 2, 3, Pepito, 4, 5, 6, por ejemplo, no lo veo, sino veo es un poconón de números y letras ahí revueltas. ¿Cómo la quieren hacer? ¿Encriptada o sin encriptar? Bueno, aquí están escribiendo encriptados. Brandon dice que encriptados. Listo, vamos a hacerla. Vamos a hacerla para guardar. ¿Para guardar qué? Para guardar los datos encriptados. Hay una cosita. Cuando yo la hago, cuando yo hago la tablita, uno la crea casi normal, o sea, la crea sí, no la crea tan poniéndole tantas cosas aquí en la creación de la tablita. Sí, solamente se le pone es el método de encriptación que va a utilizar. Voy a colocar entonces bueno, venga, lo hacemos entonces. BAM, número de usuario, número user, dejémoslo así, que va a ser un entero, que va a ser not null, que va a ser autoincrementable, o sea, va a colocar 1, 2, 3 solito, y va a ser nuestra llave primaria, primary. No, pero quitémosle el autoincrementable por si acaso, porque no sabemos. Bueno, claro que solamente vamos a crear, no, dejémoslo sin autoincrementable, y primary key. Listo. Luego viene la llave foránea de documento. Entonces, documento, que eso va a ser un double. Luego viene el ID del perfil de una vez, ID perfil, que se va a hacer un entero. ¿Sí? Va a ser un entero. Yo le puse una coma aquí. El ID de perfil, que es un entero, sí. Viene el nombre del usuario, que se va a hacer un varchar. Pongámoslo por ahí de 40. Y viene la contraseña, que es la donde yo voy a guardar la contraseña encriptada. Entonces esa se va a llamar password user. Y aquí en la que cuando estoy creando mi tabla, le voy a colocar la siguiente le voy a agregar una cosita ahí a la tabla, a la creación de la tabla, ¿sí? Recuerden que nosotros vamos hay tres métodos de encriptación, pero lo voy a escribir aquí aparte para decirles cuáles son los 3 métodos de encriptación. Los 3 métodos de encriptación que nosotros vamos a manejar son SHA-1, que ese método de encriptación se llama checksum, y lo que hace es calcula
calcula, bueno, se llama checksum, es porque llega, saca al azar 160 dígitos, ¿sí? Y entonces llega y calcula, revuelve todos esos dígitos y crea una cadena, ¿sí? Y de esa cadena saca 40 dígitos, de los 160 que tiene, saca 40 dígitos hexadecimales y los mezcla ahí con la contraseña que puso. La encriptación SHA es de 160 bits. Entre más bits tenga, pues es más segura la contraseña, más difícil de desencriptar, pero también tiene muchos problemas. ¿Por qué? Porque muchas veces, si el servidor donde estamos montando nuestro aplicativo no es muy rápido para ese cálculo, se va a demorar en procesar, en saber si esa contraseña sí es real o no es real, si es la que se escribió o no, ¿sí? El otro método de encriptación es el MD5. MD5 es uno de los que más se utilizan, ¿sí? Por lo que es uno de los más sencillos de programar. Este trabaja a 128 bits. Es una encriptación más pequeña, ¿sí? Él coloca una cadena de 32 hexadecimales. Y bueno, hay una cosa, y es que el MD5 encripta también otras claves que se llaman hash. Esas claves hash son unas claves que se mezclan un poquito, o sea, el hash es una mejora al MD5, trabaja a 135 bits. También tiene el mismo procedimiento que el MD5, llega y calcula una cadena, retorna 32 hexadecimales, los mezcla los 32 hexadecimales con el password que haya colocado el usuario. Y la otra, que se llama texto. La encriptación texto es una encriptación que él hace al azar y no lo hace con hexadecimales, sino lo hace con letras normales. O sea, él saca simplemente cosas de texto, ¿sí? Cuando yo voy a guardar una contraseña, simple y llanamente le voy a poner acá varchar, y como mínimo, eso sí lo deben tener muy en cuenta, cuando ustedes creen la columnita varchar, mínimo debe tener 40 caracteres. Entre más caracteres tenga para poder meter ahí, más grande va a ser la contraseña que él coloque. Pero mínimo debe tener 40. Si ustedes ponen menos, por ejemplo ponen 30, ya no se la va a encriptar y le va a salir un error que no obtiene el espacio suficiente para la encriptación. Listo, entonces vamos a dejarla de 45. Siempre debe ser mínimo 40 un varchar para poder guardar esa contraseña. Hay en algunos libros o en internet, ustedes por ejemplo si encuentran pueden encontrar así también. También se puede crear así, de esta forma. Cuando yo lo hago así, pero le voy a poner una coma aquí para que me quite el... Cuando yo lo hago así, ya le estoy diciendo exactamente qué tipo de encriptación voy a guardar dentro de mi varchar. Él ya automáticamente sabe que tiene que utilizar tipo de dato varchar de tal tamaño, de tamaño 40, cuando yo lo pongo así. Y que me lo va a guardar es en MD5, siempre me lo va a guardar en MD5. Si por ejemplo yo le pongo SHA1, siempre me lo va a guardar en encriptación SH1. Cuando yo lo hago así,
cuando yo lo voy a insertar, yo le digo con qué encriptación lo voy a guardar. Si lo voy a guardar en SHA-1 o si lo voy a guardar en MD5 o lo voy a guardar en texto. ¿Sí? Cuando yo lo pongo así, yo como programador puedo guardarlo en lo que yo quiera. Si yo lo pongo así, única y exclusivamente me lo va a guardar en la encriptación que yo le diga. Entonces yo lo voy a dejar así para mostrarles cómo lo voy a guardar, si es en SH1 o en MD5 o en lo que sea, ¿sí? No lo voy a hacer así, sino lo voy a hacer así pues para practicar los métodos de encriptación. ¿Listo? Bueno, pues quitémosle entonces este pedazo. Número de usuario, documento y de perfil y nombre de usuario y password. Listo. Ahí ya tengo. Voy a coger esto. Control C. Y lo voy a guardar acá. Voy a ir guardando todo lo que voy haciendo. ¿Listo? Ya tengo mis perfiles, mis empleados, mis usuarios. Listo, creemos. Hasta ahí, antes de darle continuar, ¿tienen alguna duda, pregunta, aclaración, algo que no hayan entendido de este pedacito? Esto es igual que lo que siempre hemos hecho. Lo único nuevo es que vamos a meter acá una encriptación, pero de resto todo es exactamente lo mismo que se ha hecho hasta el momento. Entonces, continuar. Ya tengo creadas mis 3 tablitas. Voy a empezar a insertar datos. Entonces, insert into perfiles primero. Perfiles. Entonces, en los perfiles solamente tengo el ID del perfil y la descripción. Entonces, voy a dejar uno que va a ser administrador. Entonces, cuando me llegue el perfil 1, yo ya sé que va a ser un administrador. Cuando me llegue el perfil 2, ¿qué perfil le voy a poner al 2? Digamos que sea un vendedor. Si es el perfil 3, digamos que sea, ¿qué le pongo? Secretaria. Listo. Y otro perfil 4. Bueno, pongamos un cliente. Un cliente. Listo. Ya con esto, bueno, si ustedes necesitan más perfiles, pues los van agregando. 5, no sé, la persona encargada de meter el inventario. 6, conductor. 7, bueno, lo que ustedes necesiten. Voy a insertar también. Ya tengo los perfiles, ahora mis empleados. Entonces necesito el documento. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Listo. Luego viene nombre. Pongamos a Pepito, que tanto lo nombramos. Apellido 1 y apellido 2. Pepito Puertas. Pepito Puertas Mendoza. Y apellido y teléfono. 2, 3, 4, 5. Listo, ese es el teléfono de Pepito. Nueve, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Que este va a ser Carlitos. Carlitos
Carlitos Martínez, porque no me ocurre nada. Martínez, me faltó la R, ya. Martínez Mendieta, listo. Y el teléfono de él entonces va a ser 6789 y 0. Entonces 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Listo. Ese se va a llamar Amanda. Acá va a ser Linares. Y acá va a ser Pérez. Y el teléfono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Listo. Son 4, ¿no? Son 4 perfiles. Voy a crear 4 usuarios. Y entonces ahora sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Que esa se va a llamar otra niña. Nancy. Mezclemos algún apellido por ahí. Pérez Puertas. Listo. Puertas. Y el teléfono entonces va a ser 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Listo. Ya tengo mis 4 empleados. Uno por cada perfil, ¿sí? Y ahora voy a crear lo de mis tablas de los usuarios. Listo, entonces el número de usuario primero, insert. Bueno, copiemos esto más bien. Control V y de aquí para allá lo cambiamos. Usuarios, valores. Entonces, número del usuario. Entonces pongamos que va a ser el usuario número 1. Luego viene el documento. Entonces, este primer usuario, Pepito, va a ser nuestro. Luego viene el ID de perfil. Digamos que él va a ser nuestro administrador. Entonces va a ser perfil 1. Luego viene el nombre del usuario. El nombre del usuario, digamos que él le va a poner Pepito 1. Ese va a ser el nombre del usuario. Y viene la contraseña. Aquí en esta parte es donde yo le voy a colocar el tipo de encriptación. Por eso fue que yo dejé en blanco dejé simplemente marchar allá en la tabla clientes para yo aquí en el insert decirle cómo lo voy a criptar, ¿sí? Entonces simplemente le digo qué método de encriptación voy a utilizar. En este caso voy a utilizar MD5. Abro unos paréntesis. Dentro de los paréntesis voy a colocar la contraseña que él va a poner. La que voy a crear, mejor dicho. Entonces, por ejemplo, 1, 2, la que les había dicho, Pepito 3, 4. Ahorita yo guardo esto para que no nos olviden las contraseñas que estamos colocando. De esta forma, yo ya estoy mandándole la información de que voy a encriptar ese 1, 2, 3, Pepito 3, 1, 2, Pepito 3, 4, que lo voy a encriptar de la forma MD5, ¿sí? Solamente poniéndole eso así. Entonces voy a poner 2, que sería este que sigue acá. Control C, lo voy a poner acá. Control V, que ese va a ser un vendedor. Entonces perfil 2. Que el nombre de usuario, pongámosle a todos los mismos. Carlitos 1. Si yo quiero cambiar mi modo de encriptación, pues simplemente aquí, en vez de colocarle MD5, pues le coloco SHA1. ¿Sí? Y él ya me modificó mi contraseña y me la guardó diferente. Me la encriptó ya en MD5. ¿Sí? O en SHA1, como ustedes quieran encriptarlo.
Es aconsejable que cuando nosotros creemos el aplicativo, siempre utilicemos un solo método de encriptación. O utilizamos solo SHA-1 o solo MD5. No empiecen a mezclar, este lo voy a guardar de una forma, este de otra, porque después es un camello para empezar a desencriptar las cosas, porque como él las guarda encriptadas, cuando yo las vaya a leer, obligatoriamente tengo que desencriptarlas y tengo que saber qué método utilicé. Entonces dejémoslo todos en el mismo, ¿listo? Y entonces aquí 1, 2, Carlitos 3, 4. Pongamos el otro. Control C, Control V. Entonces este sería el número 3, que sería Amanda, que es este número. Control C, Control V. Esa sería nuestra secretaria. Y la contraseña sería Amanda 1. Y la contraseña Amanda 1, 2, Amanda 3, 4. Y nuestro último que sería 4, sería este que está acá, 9, Control C, Control V, que ese sería un cliente, Amanda 2, Nancy 1, 1, 2, Nancy 3, 4. Nancy, me falta una N. Ya, listo. Lo vamos a dejar así. Esperen que voy a copiar esto. Control C. Lo voy a poner aquí debajo. Listo. Ya con esta forma, él me tiene que guardar la contraseña encriptada. Miren que nosotros estamos mandándole unas letras así. Señora María Fernanda, ¿me preguntas algo? El profe, habría, digamos, algún problema si aquí en empleados uno puso el nombre con mayúscula y los usuarios en minúscula. No, no hay ningún problema. Además, porque es que el usuario, acuérdate que el usuario es como cuando voy a ingresar, por ejemplo, al aplicativo de la plataforma. Una cosa es el nombre de usuario que yo voy a colocar acá. Y otra cosa es el nombre de mi empleado. ¿Sí? Una cosa es que yo, por ejemplo, aquí en nombre de usuario, yo siempre pongo el mejor profe. Ese es mi nombre de usuario en todo lado. ¿Sí? Pero cuando yo entre al aplicativo, pues mi nombre tiene que ser diferente. O sea, no importa si yo acá le coloqué nombre en mayúscula. Uy, acá le puse otra cosa diferente, porque es que una cosa es mi nombre de usuario y otra es el nombre como tal, ¿sí? Estamos acá. Entonces lo voy a ejecutar, voy a correr este programita. Listo, ya me los guardo todos. Miren, voy a ir a mirar estructura. Voy a ir a mirar la tablita de usuarios. Miren cómo me guardó el password. Vean. Me guardó un poconón de letras y números raros. No me guardó lo que yo ya le había escrito. Ah, no, este no es. ¿Dónde está el bloc de notas? Aquí. No me guardó esto que yo le coloqué. 1, 2, Pepito 3, 4. Ni 1, 2, Carlitos 3, 4. No me guardó eso. Me guardó fue este reguero de cosas. ¿Por qué? Porque es que yo ya encripté mi contraseña. Y cuando yo la voy a leer, cuando la voy a sacar, obligatoriamente tengo que desencriptar lo que está acá. Por eso yo necesito siempre saber cómo fue que lo guardé. Por eso yo les digo que cuando guardemos siempre esas contraseñas, utilicemos el mismo tipo de encriptación.
No se pongan, bueno, al primer usuario la voy a guardar de tal forma, al segundo usuario de tal otra. No, porque después eso se vuelve un miércolero. Bueno, ¿y esta yo cómo la guardé? La guardé en MD5, la guardé en SHA o la guardé en texto. ¿Cómo diablos guardé todo eso? ¿Sí? Entonces es mejor un solo método de encriptación. ¿Tienen dudas, preguntas, aclaraciones hasta ahí? Para empezar ya a hacer los ejercicios de cómo es que se saca esa información. ¿Cómo yo desencripto lo que está ahí? Preguntas, dudas, aclaraciones. ¿No? ¿Todo claro? Sí, profe, todo claro por ahora. Por ahora, ¿sí o no? Ya saben. Entonces venga, yo estiro un poquito esto. Ya saben que cuando vamos a guardar una contraseña, le puedo poner varchar mínimo de 40. Si la ponemos de menos ya no nos sirve. También le puedo decir de una vez acá qué tipo de encriptación voy a utilizar. O lo puedo hacer de esta forma. Y es que yo mando el tipo de encriptación que yo quiera. Que es simplemente modificar acá donde dice MD5 y le pongo, por ejemplo, texto. Y ya él sabe que tiene que coger un texto cualquiera, lo que se le venga a la cabeza al computador y ¡prum!, lo mezcla con las létricas que están ahí. O si lo quiero con el otro SHA1, y él ya sabe qué es lo que tiene que hacer. ¿Sí? Aconsejable que siempre dejen un solo método de encriptación. Bueno, ahora sí, vamos a ver cómo sacamos y cómo comparamos esa información o sea, cómo cogemos esos datos y los desencriptamos, los sacamos. Ya saben, de esta forma es como nosotros los vamos a insertar. Ahora, ¿cómo diablos desencriptamos esa pendejada que nosotros hicimos ahí? Entonces, yo le voy a mandar un select y yo quiero ver, yo quiero que me saque este dato, el ID del perfil. ¿Sí? Inclusive yo puedo sacar dos datos. Yo necesitaría estos dos datos. Documento y el ID de perfil. ¿Por qué el documento? Porque yo necesito saber quién fue el que ingresó. Y necesito saber el ID del perfil. Para saber si es administrador, vendedor, cliente o... ¿qué era lo otro? O secretaria. O sea, voy a sacar dos datos. Documento y el ID de perfil. Entonces select documento. Escribí mal otra vez. Documento, coma, ID perfil, que son estos dos. From usuarios. Where. Aquí viene mi condición. Dentro de la condición es donde yo voy a hacer la desencriptada de esos datos que ya guardé. Le voy a ampliar un poquito más el zoom a esto. Listo. Entonces, voy a sacar el documento y el ID de perfil de la tabla de usuarios. ¿Cuándo? El nombre user. Sea igual a alguna cosa que me llegó, ¿sí o no? Ahorita le llenamos eso. Acuérdense que cuando nosotros vamos a programar esto, ya sea en PHP o en Visual, yo tengo que hacer una concatenación aquí en este pedazo. Ahí en ese pedazo yo tengo que concatenar. Si es en PHP, lo que viene de un formulario. Si es en Visual, lo que viene de un textbox. Y aquí concateno con alguna variable. En este caso, que es MySQL y lo vamos a hacer directamente, pues aquí simplemente ahorita ponemos algo. And nombre usuario, el otro se llama password user. Password user sea igual a alguna vaina que va a llegar. Listo. Primero que nada, aquí vamos a colocar pues un nombre de usuario. En este caso voy a ponerle, bueno, voy a poner uno que no me embote nada, que sea falso. Entonces, por ejemplo,
admin, que ese nombre de usuario no existe. Y el password, ¿cómo diablos es que yo voy a desencriptar esa vaina? Aquí en esta parte, al finalizar, vuelvo y coloco ¿cómo es que yo tengo encriptado? ¿Qué método utilicé para encriptar esa información que yo tengo dentro del password? Ya sea MD5 o ya sea SHA1 o ya sea texto, como ustedes lo hayan puesto. En mi caso, pues yo puse MD5. Vuelvo y abro mis paréntesis. Y vuelvo y pongo por dentro lo que va a llegar. En ese caso, pues ustedes aquí van a concatenar la variable que tengan en PHP. Eso lo vamos a hacer ahorita en la otra clase. Ya concatenando, haciendo esto mismo que estamos haciendo aquí en SQL, pero lo vamos a hacer directamente allá con el aplicativo, ¿sí? Y admin, y por ejemplo una contraseña que sea admin. Cuando yo mande esta consulta, pues él me va a botar 0 registros. ¿Por qué? Porque nombre de usuario admin y contraseña admin no existen, miren. Nosotros tenemos son estas que están aquí. Pepito 1, Carlitos 1, Amanda 1 y Nancy 1. No admin. Vamos a copiar esta. Peguémosla aquí debajo. Cuando yo mande correr esta, pues no me va a mostrar nada. Me va a salir 0 registros de 0. ¿Por qué? Porque no hay un usuario de una contraseña admin. Mire, documento no hay ninguno y de perfil no hay nada. ¿Por qué? Porque esa contraseña no existe. Vamos a poner uno que sí funcione. En este caso vamos a poner el de Nancy 1. Entonces aquí, pongamos el administrador primero, que es Pepito 1. Pepito 1, y aquí en contraseña entonces sería ¿qué fue lo que escribimos? 1, 2, Pepito 3, 4. 1, 2, Pepito 3, 4. Cuando yo ya mande ejecutar él me va a devolver ¿qué? El documento y el ID del perfil. O sea, me tiene que devolver esto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y el ID del perfil. O sea, me tiene que devolver estos dos datos que yo tengo acá. ¿Listo? Voy a copiar Control C y lo voy a pegar acá. Mandémoslo correr. Miren que ya me está devolviendo el dato correcto y el ID del perfil. Y él ya hizo por dentro, allá por debajo, el programita. Coge esto y lo encripta en MD5. Le agrega todos esos números y todas esas letras. Y se va para la tabla usuarios y empieza a comparar con los datos que tiene acá, que sí sean los correctos. Como es correcto, pues me devolvió esto que yo tengo acá y esto. ¿Para qué yo quiero que me vuelva el perfil? Porque es que ya allá en el aplicativo que yo voy a hacer, yo por ejemplo verifico. Si lo que me devolvió fue un 1, entonces haga tal cosa. Si me devolvió un 2, haga tal otra. ¿Sí? Pues para saber qué perfil, cuál fue el que ingresó. Y como qué permiso le voy a dar. ¿Y para qué me devuelve esto? Pues para conocer exactamente. Ahí sí ya me iría a la tabla empleados. Y conocer qué. El nombre y los apellidos de la persona que ingresó. Inclusive hasta yo podría crear una tercera tabla. Si ustedes, por ejemplo, quieren guardar la información de quién entra y quién sale, quién ingresa al aplicativo y en qué momento, yo puedo crear una cuarta tabla. Esto sí se hace muy seguido y esto se hace siempre. Crear una cuarta tabla que por ejemplo se llame no sé, registros, por ejemplo, registros.
En esta tabla de registros, ¿qué voy a guardar? Esta tabla de registros me va a guardar la fecha y la hora de quién fue en que ingresó a mi aplicativo. Entonces, por ejemplo, yo puedo colocar documento. Estoy escribiendo mal. Siempre escribo mal documento. Que sería mi llave foránea. Fecha, hora, ingreso. ¿Para qué? Para saber, por ejemplo, que Pepito, entonces aquí me saldría el documento 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, entró hoy, 8 de septiembre del 2020 a las 9:25 al aplicativo. Y yo tengo control de quién ingresó a tal hora. Por ejemplo, puedo hacer eso. Y empezar a hacer crecer mi aplicativo. Inclusive también le puedo poner fecha, hora de salida. ¿Por qué? Porque yo obligatoriamente debo tener un botón. Si tengo un botón de login, o sea, para que entre y se loguee, también debo tener un botón de cerrar sesión. Y el de cerrar sesión, pues lo que hace es simplemente borrar todos los temporales y viene y me guarda aquí la fecha y la hora de salida. Y dejo libre el aplicativo para que entre otra persona. Por ejemplo, podría estar haciendo eso. Si ustedes creen que su aplicativo lo necesita, lo pueden agregar. Y uno le puede agregar muchas más cosas ahí. Por ejemplo, si modificó por ahí alguna tabla, que me diga qué tabla modificó y me la guarde ahí, y a qué hora y en qué momento. Eso se utiliza mucho en las empresas cuando uno diseña software. Obligatoriamente esa tabla de registros siempre toca ponerla. Porque viene algún empleado y yo voy a borrar lo que hizo este man. Así de pura maldad. Y uno hace una investigación, no es que ese man entró a tal hora, mire, y modificó esto que había hecho tal persona a tal momento. Bueno, son ideas, ¿no? Ideas locas. Por el momento, ¿tienen alguna duda, pregunta, aclaración, algo que no les haya quedado claro? Señor profe. ¿No? Este documentico de texto que yo les estoy guardando acá, yo se lo subo. Yo les voy a poner una actividad. Claro que es que con 11 no sé si ponérsela o no, por lo que ustedes están en el proceso del... Pero ¿cómo saco notas? Bueno, les voy a comentar cuál era mi idea. Era hacerles unas actividades de juegos, o sea, para poderles sacar otras notas extras. Porque si solamente les dejo la nota del proyecto, ¿qué tal que les vaya mal? O ¿qué tal que no lo entreguen? Y solamente nota de proyecto para este semestre, pues... O no sé, si ustedes se comprometen a que sí lo van a entregar, a que sí van a cumplir, solamente les dejaría una sola nota. No, profe, es mejor que también ponga lo de los juegos. ¿Sí? Solamente una persona vota. ¿Los demás qué dicen? ¿Los demás no dicen nada? Brenner dice juegos. Bueno, les voy a poner entonces también unas actividades de jueguitos para pues subsanar por si algún momento. Bueno, recuerden que igual lo del proyecto es obligatorio y lo tienen que entregar, ya sea que sí salga escogido o no salga escogido para una feria virtual que se va a hacer, pero lo tienen que entregar. Igual es para ayudarles a pasar por si acaso. ¿Listo? Entonces yo les voy a dejar una actividad hoy. No, se las dejo el jueves más bien. El jueves se las activo, que va a ser un glosario.
Ustedes ya saben qué es el glosario, ¿cierto? ¿O todavía no saben qué es el glosario? Sí, nosotros ya los hemos hecho. Y profesor, definiciones de palabras. Exactamente, es como un diccionario. Venga, yo voy a entrar a un curso. Creo que los de décimo ellos ya han hecho glosarios. Esperen, entramos a este. Por acá tenían un glosario estos muchachos. Ah, sí, vean, acá está. Les voy a crear un glosario. Ustedes es fácil. A ver, los chicos ya han metido cosas ahí. ¿Qué es lo que van a hacer? Pues simplemente le dan clic en añadir entrada. Aquí en concepto, pues ponen el término. Por ejemplo, ponen... ¿qué? Llave primaria. Llave primaria. Y en definición, pues ponen el concepto. Atributo que identifica plenamente a los datos de la tabla. Listo. No tienen que llenar nada más. Solo concepto y definición. Nada más. No le van a colocar imágenes ni nada de esas vainas. ¿Listo? Y le dan guardar cambios. Ya saben. Concepto. Pues lo que yo voy a poner. Y la definición. Lo que significa eso de allá arriba. Solamente me llenan esas dos cositas. Y guardar cambios. Cada uno de ustedes va a colocar dos. Karen entró y puso llave primaria y puso llave foránea. Listo, ella ya salió de parte. Fue Paula, entró y ella puso entidad y puso atributo. Cada uno por aparte, no es que vayan a colocar llave primaria y llave secundaria, no. Entraron, pusieron llave primaria, la guardaron, volvió a entrar y puso el otro. Esa va a ser nuestra primera actividad. ¿Listo? Y de esa actividad, pues yo les voy a sacar los jueguitos. Entonces ustedes mismos, jerarquías, ustedes mismos, por favor, cuando vayan a colocar las cosas, no vayan a colocar, es un campo especial, llaves secundarias, son llaves candidatas que no se eligieron como llaves primarias. Por ejemplo, esto está mal. La llave secundaria no es una llave candidata. Llaves primaria. Ay, por favor, una cosita que se me olvidaba antes de que se vayan. Si van a colocar, por ejemplo, acá atributo. Y aquí en la definición van a escribir un atributo es no, porque ya me están dando la respuesta aquí. Simplemente, si la van a copiar y pegar de internet, quítenle esa parte que un atributo es tal y tal cosa. No. Pónganle un poquitico de dificultad a las cosas. ¿Sí? Eso se los habilito el jueves. El jueves yo les hago el glosario. O inclusive ahorita en un momento. Pero es que ahorita ya tengo clase otra vez. No, lo más fácil es que lo haga el jueves, que tengo más lugar. ¿Listo? Alguien que haya ingresado tarde y que le haya dejado la falla. Una pregunta. Sí, claro, dime. O sea, que el glosario fue como el que hicimos el semestre pasado. El que hicieron el semestre pasado. No sé ¿O es cuál fue. similar? Mire, vamos a hacer en bases de datos. Van a colocar términos de bases de datos. Y en el otro curso que vemos con ustedes, que es el de programación web, también les voy a dejar un glosario, pero van a colocar términos de programación en web o cosas de HTML. ¿Qué es una etiqueta? ¿Qué significa PHP? Cosas así. Sí, algo parecido. No sé cuál fue el que hicieron el año pasado. De pronto sí hicieron uno. No recuerdo.
¿Tienen alguna otra pregunta, duda, aclaración? ¿Alguien que haya ingresado tarde y le haya dejado la falla? ¿Ninguno? ¿Ninguno le dejé la falla? Niños, después se van y quedan con la falla y vienen a alegarme, profe, pero es que no sé qué. Camilo Andrés Ardila, Iván Esteban González, Karen Juliet Hernández. Profe, ese es el otro grupo. Ah, sí, este es el 2 mix. Ay, es que Ever le puso el filtro. Ay, Dios. Ahora sí. Juan Sebastián Avilán, Henry Alejandro Bejarano, Laura Valentina Cañón, Johan David Delgado, Luisa María Díaz, María Camila Giraldo, Luis Daniel Lesmes, Mateo Liébano, Duan Andrés López, Nicole Vanessa Maecha, Juan Esteban Manrique, Camilo Andrés Martínez, Wendy Ginette Mercado, Jennifer Montañez, Paula Valentina Mora, Michelle Dacarli Morales, Laura Fernanda Naranjo. Y listo. ¿Alguno de ellos? No, bueno, entonces nos vemos ahorita a la 1:15 más o menos. Y vamos a hacer esta parte, lo mismo que hicimos acá, con esta tablita, con estas mismas 3 tablitas, empleado, perfiles y usuarios, pero lo vamos a meter ya dentro del aplicativo de PHP. ¿Cómo concatenaríamos esto? ¿Cómo cogemos los datos de un formulario y los mandamos para acá? Y empezamos a hacer la comparación. Así vamos a trabajar estos días hasta que ustedes terminen el proyecto. Haciendo base de datos y de una vez Profe, una pregunta. haciendo conexión, señora. Es que hace 8 días usted nos dijo que cambiáramos el proyecto y pues ya lo cambiamos. Entonces sí, me es gustaría verdad. saber, profe, si nos quedamos con esa versión o lo volvemos a cambiar. Yo no me acordaba de eso. A mí se me olvidó mirar qué se hizo. Ahora no me sale aquí para compartir el Excel. Espera un momentico, ponemos el bloc de notas. Y ahora sí me salió el Excel para compartir. A mí se me olvidó mirar el de ustedes en estos días. Consultas y operaciones con bases de datos. A mí se me había olvidado hacer eso. Pero cuéntame, ¿cuál es lo que van a hacer ahora de nuevo? Ya, profe, mi compañera Paola le explica mejor porque pues ella fue más o menos quien tuvo la idea así principal. Entonces ya lo tiene más claro, profe. Bueno, espérame que yo ya estoy mirando acá. ¿Quién fue la que lo subió? Yo, profe, Poveda. Michelle, Laura, Tabata, Camilo. María Camila Poveda, así ya lo vi. Martes 1 de septiembre, venga, miramos qué es lo que dice ahí. Dice: nuestro proyecto pretende crear una red de comunicación exclusiva para cada empresa o ambiente de trabajo. Consiste en una aplicación que permita de manera virtual desarrollar la mensajería instantánea sin necesidad de tener acceso a internet por medio de un servidor conectado a una red de computación que solo podrán usar los empleados designados. O sea, algo así como un mensajero dentro de la empresa. Como un chat o algo así.
Sí, más o menos así pues obviamente no va a ser algo así como un Telegram o como un WhatsApp, pero pues esa es más o menos como la idea. Uy, bueno, de una vez les digo, uno cuando, o sea, piensa en ese tipo de negocio, de crear esa mensajería, pues uno la ve fácil. Pero en realidad, este tipo de negocio tiene, tiene un complejo, una complejidad altísima y es porque se tienen que hacer dos aplicativos. Un aplicativo que es el que ustedes van a utilizar en, en el servidor, que es donde se van a conectar los usuarios. Y otro aplicativo que es el mensajero. Entonces ya tienen que hacer dos aplicativos. Para hacer eso, bueno, cuando uno va a hacer como una especie de chat, tiene que crear unas vainas que se llaman sockets, para que cada uno se conecte por diferente lado. Como esto va a ser un mensajero, simplemente como enviar mensajes de un lado al otro, eh, toca crear dos aplicativos, uno en el servidor y otro que es el que van a tener los usuarios. Esa es la gran complejidad de este tipo de problemas. Entonces, profe, ¿usted qué nos recomienda? Mm, una red de comunicación exclusiva para cada empresa o ambiente de trabajo. Bueno, ¿qué tal si hacemos más bien? Si ustedes, no sé, ¿qué les parece la idea? Se las voy a proponer. Hacer un software de, de asistencia, de entrada y salida de los empleados. Entrada y salida de empleados. O sea que por ejemplo llegó, ahí sí, otra vez volviendo al cuento de los empleados que nosotros tenemos acá. Llegó Pepito, entró a la empresa, entonces puso su, por ejemplo, su usuario, o puso su huella, o puso lo que sea. Y la base de datos me guarda que él ingresó a las 9:42. Y a la salida pues vuelve y pone otra vez. Y me guardó que ahora salió a tal hora. O por ejemplo para estudiantes, o no sé, alguna cosa. ¿Cómo les parece esa idea? Pues a mí me parece muy buena, profe. Sin embargo, pues yo tengo que comentarla o sea, con la gente del grupo. ¿Sí me Pues entiende? hablen hoy y me comentan ahorita a la una. O si se les ocurre alguna otra idea, háganle. Y me la comentan ahora. Sí, señor, profe. Bueno, entonces, pues nos vemos entonces ahorita a la una. Vayan, desayunen, descansen un ratico antes de que ingresen a la otra clase. Chao, profe, gracias. Bueno, chao, juiciosos.